Pax Christi, queridos hermanos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Los Chamos Hablan. Y hoy con dos invitados especiales hablando con los chamos del cursillo de cristiandad. ¡De colores! Hoy es un episodio especial, una ocasión especial porque tenemos, a Dios gracias, nuestros primeros invitados en su espacio de Los Chamos Hablan. Antes de entrar en materia, he de recordarles que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, se suscriban al canal, le piquen a la campanita para que reciban todas nuestras notificaciones y comenten en la caja de comentarios cualquier tipo de bendición o opinión que tengan con respecto a nosotros, será bien recibida y agradecida. Bienvenido Raúl, bienvenido María, sean ustedes a nuestro espacio. Y bueno, primero siento mucha curiosidad en ese saludo de ustedes, de colores. Yo he llegado a convivir una que otra ocasión con los cursillistas y me llama la atención qué significa ese saludo para ustedes, por qué se expresan de esa forma. Bueno, el saludo de colores es un saludo, como ya tú lo dijiste, propio del movimiento. Primeramente, para que puedas entender a plenitud lo que significa vivir de colores, evidentemente tienes que ir a cursillo. Pero básicamente, palabra resumida, es estar en gracia y vivir siempre alegres. Exacto. Nosotros los cursillistas nos caracterizamos pues por vivir siempre en la alegría, que es lo que nos caracteriza. El movimiento de cursillo de cristiandad es un movimiento que existe a nivel mundial. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos a María, que ya hizo cursillo en España, en la diócesis de Tenerife, en la diócesis de Nivariense. Qué cool. Ceremonia importada. Sí, tenemos una importada. Y bueno, eso es básicamente un movimiento a nivel mundial que existe en distintos países del mundo. Y bueno, aquí en Venezuela tiene aproximadamente tiene 65 años, ¿okay? En el mundo tiene 75, 10 años más que aquí en Venezuela. Aquí en la diócesis de Guarenas tiene 28 años. Yo hice cursillo, bueno, a través de que mi familia, mis padres son cursillistas. Ellos sí hicieron cursillo hace 10 años, después que yo hice la primera comunión. Empezamos a hacer vida de iglesia en la parroquia Nuestra Señora de Coromoto, y desde ese entonces ellos empezaron a ir a retiros de pareja, que propiamente el movimiento aquí en Venezuela, uno de sus iniciadores, el padre Cesario Gilatrio, se encargó de trabajar más que todo hacia los matrimonios. Se enfocó más de trabajar hacia lo que es la familia, pues dentro de lo que vendría siendo el MSC aquí en Venezuela, ya que a nivel mundial generalmente el movimiento es más de solteros que de matrimonios. Claro. Entonces el padre Cesario Gilatrio, quien fue el iniciador del movimiento Cursillo de Cristiandad aquí en Venezuela, se enfocó más hacia la familia. Y bueno, ese es más o menos un pequeño Abreboca de lo que es el movimiento. Oye, qué fino, vale, qué fino. Y por eso los llamamos ustedes, porque es parte del capítulo de hoy como que contrastar un poco esa comunidad de carismas, lo que viene siendo Los Chamos Habla, que principalmente lo infunde nuestro querido San Vicente Palotti. Y bueno, convivir con el cursillo es algo muy chévere. Y claro, porque nuestro primer objetivo del día de hoy es hablarles sobre quién no conoce a Carlos Acutis. A Carlos Acutis es el protagonista del capítulo de hoy. ¿Y por qué llamarlos principalmente a ellos? Porque ustedes en su grupo de solteros se hacen llamar Carlos Acutis, un poco que sé. Entonces me gustaría que alguno me explicara, a mí de Ariadne nos explicara por qué Carlos Acutis, por qué partir de la idea de este beato, de este querido joven que se ha hecho tendencia en los últimos años. Okay. Muy bien, como tú lo decías, nuestro grupo es de solteros. Dentro del movimiento existen, como lo mencionaba anteriormente, grupos de casados, pero también de solteros. Cuando nuestro grupo nació el 10 de diciembre de 2022, éramos 6 o 7 personas más o menos. Con el pasar del tiempo ha ido creciendo, gracias a Dios.
Y nosotros decidimos o quisimos que fuera Carlo Acuti porque aquí en la diócesis de Guarena existen otros grupos de solteros, pero digamos solteros ya un poco más de edad, un poquito más, digamos, contemporáneo, pues. Entonces, claro, no, sin menospreciar a otro grupo, ¿no? Por supuesto. Pero en el movimiento, en aquel entonces, nuestro grupo que estaban haciendo era el único grupo de solteros jóvenes, de 22 años aproximadamente, o 29, 30. ¿Okay? Y nuestro mayor ejemplo, como nos pareció que podía ser Carlo Acuti, precisamente porque es un joven, es un santo del mundo actual, en el cual nosotros, a pesar del tiempo, con el pasar del tiempo, nos hemos dado cuenta que cada uno nos identificamos pues con el testimonio de vida que tuvo Carlo Acuti, y con muchas de las otras cosas que, bueno, que ya hablaremos más adelante. Exactamente. Bueno, a mí me gustaría saber cómo es que llegaron a cursillos de cristiandad, o qué los hizo pues seguir a Dios, tomar esta decisión tan bonita que es seguir a Dios. Y bueno, y estar en este grupo, que bueno, que también es muy bonito. Sí, bueno, por ejemplo, en mi caso, mi testimonio es un poco loco, por así decirlo, porque yo hace ya un año emigré a España, a Tenerife. Y bueno, a mí siempre las personas que cuando yo estaba aquí en Venezuela me decían, haz cursillo, y me hablaban de cursillo, y veía la franela caminando por ahí. Y causa intriga, pues. Cuando estoy allá, obviamente, como buena laica que hay que ser, hay que ubicar en una parroquia. En la primera parroquia que me ubiqué era de San Martín de Porres, en Tenerife Sur. Y en la cartelera, buscando el horario de misa y todo, me encuentro con el cartel de cursillo. Yo veo la información y todo, y bueno, me animo a hacerlo. Sé que lo vi en lo que es en marzo, y en octubre es que se iba a realizar el cursillo. Allá se hace un poco diferente, aquí se hace por separado, primero hombres y después mujeres, allá es mixto. Entonces nada, me lancé a esa hermosa aventura. Estaba muy emocionada durante todos esos meses de espera, porque parecía muchacha de, no sé, que va para un Boy Scout. Ya yo tenía la maleta lista y todo, ya yo quería, era mi primer retiro y todo. Y bueno, comienza esa aventura que cambió mi vida, que de verdad no me arrepiento para nada, y los invito a todos a realizarlo, de verdad que lo vale toda la vida. Yes. Y bueno, ya para el 22 de octubre de este año cumplo un año de haber hecho cursillo. Y bueno, cuando decido tomar el retorno aquí a Venezuela, previo a eso, fechas antes de eso, mi primera conversión fue en el 2020, hace 4 años. Y para ese año estaban lanzando la noticia. Recuerdo que yo estaba en casa viendo el teléfono y veo las noticias cuando dicen que van a beatificar a un joven de blue jeans, a punto de goma. Y bueno, yo todavía del mundo no entendía muchas cosas. Recuerdo que yo viendo la noticia, yo le dije a mi mamá, le dije, ¿cómo es posible que van a canonizar o van a poner a santo a un joven así vestido? ¿Y José Gregorio Hernández para cuándo? Y mi mamá, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, hay que esperar. ¿Qué se le hace? ¿Qué se le hace? Entonces, nada, me quedé como indignada. La voluntad de Dios, lo que sobrepasa Sí, por encima de todo. exacto, me quedé como indignada, y yo, ¿quién es este, vale? Y bueno, después de los años, el Señor me llama y todo, le doy el sí, hago mi cursillo, regreso a Venezuela. Recuerdo que mis formadores, mi rector que estaba allá, Miguel, me dijo, busca cursillo en Venezuela
intégrate, no te dejes por fuera, pues no abandones esto. Claro. Pero bueno, que es un regalo que Dios te da. Recuerdo que viendo en Instagram, y sabes, el algoritmo siempre es infalible, veo un Reels de los chicos del grupo de solteros aquí de Guarena, del cursillo, y contacto al subdirector. Aquí está. Lo contacto por Instagram y todo, y le digo, mira, les planteo mi caso y que quiero integrarme, que cómo hago. Todo se da, su proceso como tiene que ser. Yo admito y asumo que todavía estaba como haciendo, entre comillas, las paces entre Carlos Acutis y yo, porque bueno, todavía me costaba creer que un joven de zapato de goma, La estás escéptica. sí, iba a ser santo, pues. Porque la costumbre que uno siempre ve al santo vestido de monja. El hábito de cura, Exacto. el clériman y todo. Entonces ver un santo con unos Converse, tú dices, concha. Chale. Por eso es la importancia de Carlos Exacto. Acutis, porque Carlos Acutis de cierta manera, al menos en nuestra vida, ya veo que en ustedes también es así, en mi vida fue que él vino como que a romper esquemas de lo Exacto. que es el concepto de la santidad. En parte creo que Carlos Acutis nos muestra de que no hay edad para ser santo. Correcto. A la edad, y si puede ser de todavía joven, mejor, porque qué chévere que a esa edad se vive más esa cercanía con nuestro Señor. O sea, como decimos mucho, la mayoría de los que vemos son sacerdotes, monjes, frailes, etcétera, monjas, y laicos los hay, pero rara vez se hablan de los laicos, y todavía menos de los jóvenes. Hay santos jóvenes, existen, pero lo que pasa es que Carlos es el primero de nuestra década, de nuestros De tiempos. nuestra generación. Y vemos que Carlos, en su punto de vista de hobbies, de su vida cotidiana, no hacía algo muy diferente a lo que nosotros hacíamos. Según se dice aquí entre los documentos que nosotros tenemos, que si a alguno le interesa leerlo, enfatizar más sobre la vida de Carlos Acutis, le estaremos dejando los links en la descripción del video. Dice que Carlos Acutis gustaba por los videojuegos, principalmente Pokémon. Pokémon, Halo, Mario y FIFA, obviamente. Y mi consola favorita, el PlayStation. El PlayStation. Oye, también es la mía. Entonces, o sea, vemos como él... Que en aquel momento era el PlayStation 2. El PlayStation, no, claro, imagínate. No, pero era la máquina. Era una máquina. No, sí lo era era. la máquina. En comparación a ahorita, todavía se aguantaba más. No, pero o sea, me llama mucho la atención porque Era como tú y yo. como nosotros, pues Sí. que él en su vida cotidiana ahora ¿qué es lo que lo vuelve santo? Como él, a pesar de que sea eso, que hacía parte de ello. Carlos Acutis era monaguillo, donde él habitaba. Carlos Acutis era un joven que enfatizaba mucho en la caridad hacia los que no tenían. Leí incluso que él se molestaba que le regalaban cosas, que le dieran regalos, etcétera, porque él prefería dárselo a otras personas. Leí incluso que hasta su cama se la llegó a dar a un joven de la calle, a una persona que necesitaba cama en la calle. Y entonces uno dice, oye, me agrada ese nivel de caridad, pero todavía me veo lejos. Entonces, en ese sentido, Carlos nos enseña a que, lo mismo que dije, no hay edad para hacer el bien, no hay edad para empezar a tratar la santidad. Entonces, pues eso a mí me emociona mucho y pienso que debo enfatizar más en eso. A mí Así. me parece muy chévere cómo Carlos Acutis se puede reflejar en cada uno, así como estaba contando ella, de que todavía estaba un poquito... Sí, no, yo escéptica. estaba ahí, él me daba la mano y yo, tengo miedo, tengo miedo, espérate. Pero me enseñó algo y que es uno de mis testimonios que tengo con él, porque cuando contacto para ingresar al cursillo aquí en Venezuela, nada, hacemos la formación y todo, y cuando ya me van a asignar cuál va a ser mi grupo, pues veo que dicen María Eugenia Marrero, el grupo Carlos Acutis. Y yo, ¿y qué? Así, no. Ay, No lo puedo por favor. creer. En todos lados Y yo, no, este pana quiere que yo sea su amiga, yo tengo que investigar más de él, porque asumo que no sabía mucho de él. Y me obligó, es como que si me sentó y que vamos a hablar tú y yo, vamos a tomarnos algo y vamos a conocer.
Y así fue. Me puse a investigar, a ver videos, a conocer más de su historia. Y yo siento que eso es un testimonio porque, o sea, Definitivamente. o sea, él estuvo allí, o sea, Sí. él me agarró porque habían 2 grupos y bueno, me tocó el que tenía su nombre, Tal que es cual. el patrono, pues. Eso me parece muy increíble. A veces Sí. uno como que, ay, se echa para atrás Sí. y dice, no, Sí. tengo miedo. No, Y se te muestran las cosas ahí. Total, y de hecho una semana antes, cuando yo me estaba despidiendo de unas chicas que estaban allá en España, ellas me hacen un obsequio como de despedida y de agradecimiento. Y en ese sobre había muchas cositas y en una de esas estampitas estaba esta, que es del Beato Carlo Acutis. Qué lindo. Y yo revisando toda emoción y ya, que hay en mi regalo, ¿no? Cuando lo veo yo y que... Ese es como cuando te escribe el ex, así. En serio. y entonces, claro, yo lo veo, él me ve y bueno, yo digo, está bien. Queda aquí. Tú está bien. dijiste, sape gato. Y ya está bien. Después apareció toda esta historia que es integrarme al grupo aquí de Venezuela, de Guarena, y que es con su nombre, pues. Yo me acuerdo la primera vez que escuché el nombre de Carlo Acutis, que me contaron, ¿no? El primer santo en jeans y en zapatos de goma de la historia. Yo, ¿cómo es eso? Y me acuerdo que empecé a leer, empecé a ver y wow, o sea, llama la atención del gran testimonio que da para cualquier edad, para mismos sacerdotes, religiosos, a cualquier tipo de persona que esté en los caminos de nuestro Señor. El testimonio de Carlo Acutis es algo muy grande. Y a mí personalmente me llama mucho la atención es el impacto y la profundidad de sus frases. Si buscamos las frases de Carlo Acutis en Google, muchas podremos encontrar. Y es que son unas frases con una profundidad que yo no me esperaba que un joven a esa edad tuviese un entendimiento de las cosas de Dios como él ha llegado a tener. O sea, mi favorita por mi parte es: la Eucaristía es la autopista hacia el cielo. Y tengo entendido que él falleció joven, como con 15 años. Con ¿no? 15 Correcto, años en con el 15 años. 2006. Con 15 años en 2006. Entonces, ¿tú te imaginas con 15 años ya tú decir frases como esa? Yo a esa edad a duras penas decía el Padre Nuestro. Creo que todavía jugaba muñecas. Sí. Él era muy devoto a la Eucaristía y bueno, tiene su propia, él creó, como él era programador, creó su propia página web en la que mostraba allí todos los distintos milagros eucarísticos. Porque esa era otra, una de las misiones de él, que él utilizaba las redes sociales como método de evangelización. Sí. Eso también nos da mucho a pensar en el sentido de que sabemos del daño que tienen las redes sociales a día de hoy en nuestra sociedad, pero Carlos, con todo y que no vivía una época menos avanzada que tenemos que hoy, supo sacar el lado bueno, supo exprimir el evangelio a través de las redes sociales. De hecho, su mamá, él teniendo apenas 13 años, muy pequeño, su mamá le compraba libros de universitarios, de sistema, de ingeniería, o sea, Ah, cosas inteligente. que un niño a esa edad no va a comprender, no me pasa. El pana era un coco. No, Y entonces sí, sí. él ofreció ese don al servicio del Señor y dijo, bueno, tengo que hacer algo para que mucha gente conozca a través de la pantalla, que es lo que se está dando ahorita, a Jesús. No, Por- eso es muy hermoso. Exacto, porque es que una de las frases que él decía es que Jerusalén está en cualquier camino, o sea, no se necesita viajar a Tierra Santa o no sé, para poder encontrarse con el Señor. Es como quien dijera, haz tú la Tierra Santa. Exacto. Exacto. Algo que a nosotros, bueno, en parte del por qué elegimos que nuestro que él patrón. fuera nuestro patrono, pues, en nuestro grupo de cursillo, es que, como lo decía anteriormente, cada uno nos sentimos identificados con algo de él. Yo, por ejemplo, yo estudio ingeniería, entonces cuando tengo algo heavy de matemática de la universidad, digo, oye, señor, Carlo Acutis, intercede por mí. Oye, Carlito. Carlito, ayúdame. Mira, ¿cómo es que se hace esto? Sí, y en particular algo que a mí me fascina de Carlo Acutis es que, hablando de sus hobbies, es que a él le encantaba un superhéroe. A mí me fascina Marvel.
Ujú. Y a él, su superhéroe favorito, que de hecho una de las fotos que más me encanta es de él disfrazado de Spider-Man. No sé si se logre ver aquí. Luego producción se la hará ver más en... Ese es Carlos Acutis disfrazado de Spider-Man. Miren a Carlos. Qué lindo. Y ese chamaquito sí fue santo. Es increíble cómo su vida tiene tantos detallitos que creo que cualquier persona se puede identificar con él, así como tú dices, con la de ingeniería, otros con su superhéroe. Sí, a él le gustaba mucho el senderismo también. Bueno, subir a las hacer montañas, deporte. le gustaba el fútbol, era su deporte favorito. Pensar que había un santo que se disfrazó de Spider-Man y jugaba Play. Bueno. Ah, bueno. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Efectivamente. Exacto. Y bueno, y aunque más todavía llama la atención es la muerte Y no, a tan pronta edad. exacto, y antes de eso, otra cosa que a él le encantaba mucho era comer. Ah, pues, De hecho, Más su otra cosa mamá, en común. su Otra mamá- cosa en común. su mamá decía que ese era uno de sus debilidades, por así decirlo, que él trabajaba mucho para no caer en la gula. Que era Y lo ofrecía. exacto, manejar ese ganas de comer, Hace falta porque era, como era- que tengo que ofrecer más. sí, Sí. era muy amante de la Nutella, de la pizza, pero también cada noche las comidas que sobraba de su casa le pedía a sus papás que le guardaran un envase junto con unas mantas y poder caminar las calles por donde él vivía para hacer las donaciones a los más necesitados. Eso era todas las noches. Por eso llama mucha atención cómo un joven tan lleno de vida, con tanto para dar, con ese carisma tan alegre que infligía en la sociedad, murió a tan temprana edad. Porque, como dijimos, él murió el 15 de... ¿A los 15 años? Los 15 años, A el los 12 15 de años. octubre. El 12 de octubre. Del 2006. Confundí las fechas. Entonces, él murió de cáncer de De No, leucemia. leucemia fulminante. Leucemia Leucemia fulminante. fulminante. Entonces, a veces es como quien dijera, porque a él, Diosito, porque te lo llevaste tan temprano. Uno que a veces no entiende Los planes. los planes de Los Dios, planes de Dios. acostumbra a decir cosas como esas. Sin embargo, yo pienso que a día de hoy entendemos perfectamente cuál era el plan de Dios. Nuestro Señor quería que Él estuviese así, a esa edad, en ese momento. Él quería que Él fuese testimonio para nosotros hoy. Y no sé, quizás nuestro Señor en su inmensa sabiduría sabía que si lo llamaba después, su impacto no iba a ser tan grande como a día de hoy. Y recuerdo que Carlos Acutis era hijo único. Sí. Era el único hijo que El tenía único. sus padres. Y en lo poco que leí, vi que momentos antes de su muerte, él le dice a su mamá, tú tendrás más hijos, aparte de mí. Tiempo después de la muerte de Carlos Acutis, la mamá tiene 2 gemelos. Sí. Algo en particular muy bonito en cuanto a su mamá, que a mí me gusta mucho, es que su mamá no era muy católica. Y él, por su devoción a la Eucaristía y al Rosario, él acercó a sus padres, pues, y sobre todo a su madre a la iglesia. Y es algo muy bonito, pues, porque generalmente es al revés. Nuestros Sí. padres, cuando nacemos, nos inculcan la fe, pues. De Sí, hecho, su mamá hizo un curso de teología porque él desde muy temprana edad le hacía preguntas sobre la iglesia, sobre Jesús a su mamá, y ella no tenía una fuente para poder hablar, decirle, pues. Y eso la obligó a hacer un curso de teología y allí es cuando ella tiene su conversión. Y bueno, y pudo instruir un poco más a su hijo, pero ya desde chiquito, con 5 años, él iba siempre, le pedía a su amigo que era, como por decir, el niñero, el mayordomo, que era hindú, que lo llevara a misa todos los días. Yo creo que con 5 o 6 años Sí. él gritaba y suplicaba para que pudiera recibir la primera comunión. Sí, a los 7 años él hizo la primera comunión y después asistía cotidianamente a misa. Sí. O sea, desde niño, pues. Desde niño ya
Él tenía ese amor por la Eucaristía. Y se preguntaba mucho por qué muchos jóvenes hacían filas y colas para ver a un artista famoso, un concierto o algo. Esa ya cuando Cuando veía a Jesús solito, que era el que realmente era importante, pues, profundo. profundo. Y por eso también llama atención de cuál es su causa de beatificación y posteriormente tendremos su canonización. Dice aquí que su primer milagro que se le atribuye es la curación de una joven de 21 años, nacida en Costa Rica y de nombre Valeria Valverde. Esta se lesiona gravemente la cabeza en un accidente en bicicleta cuando estudiaba en Florencia en 2022. Estaba a punto de morir, pero su madre fue a la tumba del beato en Asís para pedirle su intercesión por la curación de su hija. Y ese mismo día, Valeria empezó a recuperarse milagrosamente. Así. Ese fue El milagro para canonizarlo. El milagro. su canonización. Y para beatificarlo está el del niño de 6 años, que es en Brasil, que él problemas de páncreas de su nacimiento, sin esperanza de vida, pues su mamá viajó también hasta Asís para pedir la intercesión del beato Carlo Acutis, y cuando regresa, pues hay un sacerdote que él le pide a los feligreses hacer unas oraciones por él, y colocan un pedazo de una reliquia, un pedazo de franela del beato sobre el niño, y comienza el milagro. Imagínate. De manera que ni la ciencia ni nada pudo describir, o sea, y hablar de cómo pudo suceder. Y así fue para el milagro de la beatificación. Imagínate. Eso fue en el 2013 y en el 2020 lo beatifican. El Spider-Man de la fe. Bueno, Sí. o sea, se puede ver como qué tan grande es el propósito que nuestro Señor tiene con él, que por el poder de nuestro Señor, Dios Todopoderoso, y la intercesión de Carlos Acutis ha sido exaltado en tan poco tiempo. Y a día de hoy la tumba de Carlos Acutis, sus restos se encuentran expuestos e incorruptos. Sí. A día de hoy uno puede ir a visitar su tumba y van a ver a Carlos allí completico. Entonces, Hasta bueno, con sus Converse. con sus Converse puestos, como que no. Sí. Y bueno, la verdad a mí me encanta Carlos Acutis y pienso que es mucho lo que nos tiene para enseñar, lo que nos deja de aprendizaje. Y pienso que lo importante es que nos invita a la santidad. O sea, nos invita a que, como dije en el principio, no hay edad para ser santo. Como dijimos aquí, cada uno tiene la forma en que Carlos ha impactado con nosotros, y no es de extrañarse que para nosotros jóvenes que seguimos el camino de la fe, Carlos Acutis ha sido un gran impacto para todos y cada uno de Yo por lo nosotros. menos tengo de muy poquito tiempo de saber de él, y bueno, con estos datos que nos han dado ustedes, sé más ahora, pero de verdad que es muy bonito porque siento que le puedo agradecer a Dios por dejarnos un santo joven y poder darnos cuenta de que podemos tener, qué sé yo, 15 años, 13 años, 20 años, 40 años y podemos ser santos y podemos llegar a eso. Y además de que actualmente es muy difícil encontrar un ejemplo de juventud para, valga la redundancia, para la juventud de hoy en En la día. que vivimos hoy en día. En la que vivimos hoy en día. Y pues yo siento que él es un gran foco en eso. En de que, como ya hemos dicho 1000 veces, jugaba Play. Él podía jugar Play y tenía sus tiempos para eso, pero también cumplía con Dios y con sus deberes Con sus deberes. en la iglesia, y como laico, pues. Y eso es muy importante. A mí de verdad que me llena como mucho de, a la vez de orgullo y de, ¿sabes? Sí, Como sí. que me emociona, porque tú dices, oye, no sé si estoy lejos o si estoy cerca de ser santo, pero si lo quiero, tal vez Dios de verdad me lo conceda y lo pueda lograr. Hay que intentar. De hecho, Hay que intentarlo. De hecho, una de las frases que él dijo, y las que más me marcó a mí fue eso, de que si él lo logró, yo también lo puedo lograr. Y él dice que lo único que debemos pedirle a Dios en oración es el deseo de ser santos. Cuando yo leía esa frase, me revolvió todo ese sentimiento de culpabilidad, o algo por así decirlo, porque siempre lo renegué y dije, no, él no puede ser, pues. Y mira, o sea, sí se puede lograr ser santo.
que nadie te diga a ti que no puedes ser santo, claro que sí. Qué forma tan bella de terminar este capítulo. Ujú. Bueno, entonces, agradecidos de verdad a ustedes, Gracias jóvenes a del ustedes. cursillo de cristiandad, por formar parte de este capítulo de hoy. Ahora sé más. Ahora somos más. A Dios gracias. Y bueno, recuerden que nuestro camino es la santidad. Carlos nos los confirma en este capítulo de hoy. Y es parte de los objetivos que nosotros tenemos en este podcast, que es ser santos por medio de este método de evangelización. Y seguimos el ejemplo de Carlos de esta forma. Así es. Así que muchas gracias por sintonizarnos. Que estén bien. El Señor los bendiga y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima. De colores. De colores.